Las ondas están presentes en la naturaleza y existen numerosos ejemplos que nos resultan muy familiares. Pero si nos atenemos a una definición física, podemos decir que se trata de la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Existen dos grandes grupos de ondas, siguiendo las definiciones dadas por el Dr. Loske en su libro, las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas van desde el hipersonido hasta el infrasonido y las electromagnéticas van desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. En realidad, las ondas que nosotros vamos a estudiar son ondas mecánicas. La presión y las ondas mecánicas tuvieron mucha influencia en el desarrollo de la vida, lo que se llama la abiogénesis, que se dio alrededor de 4.400 millones de años atrás, que fue el proceso por el cual la vida se generó a partir de la no existencia de la misma. Y para que esto sucediera, tuvieron que darse determinadas condiciones, no solamente de temperatura, sino de presión. Entonces, esto es un ejemplo de hasta qué punto la presión y las ondas mecánicas tienen influencia sobre los seres vivos. Y el ser humano no escapa a esto. Nosotros estamos continuamente sometidos a fuerzas de presión que tienen una gran repercusión en nuestra biología. A tal punto que se ha utilizado a las ondas no solo para hacer diagnósticos, como en el caso de la ultrasonografía o ecografía, sino también como métodos terapéuticos, y se ha dado en formar una nueva rama de la medicina que algunos llaman mecanoterapia, que agrupa a todas aquellas utilizaciones de ondas mecánicas con fines terapéuticos. ¿Qué tipo de ondas incluimos dentro de la tecnología denominada ondas de choque? Consideramos que existe una gran confusión en la literatura y en la práctica diaria con respecto a los tipos de ondas. Y si por algo se caracteriza la física, es por tener definiciones concretas. Eso es lo que nos permitirá saber con qué tipo de tecnología estamos trabajando y qué tipo de dosis estamos aplicando a nuestros pacientes. Por eso creemos que es fundamental dar parámetros que puedan ser reconocidos por todos para hablar el mismo idioma. Las ondas originalmente descritas son las ondas de choque focales u ondas de choque propiamente dichas. Después surgió una variante que son las ondas planas y desenfocadas. Y a partir de principios del 2000 contamos con las ondas radiales de presión, que inicialmente se llamaron ondas radiales de choque, pero hoy sabemos que desde el punto de vista físico no son exactamente ondas de choque. Los parámetros que nosotros vamos a vertir en este curso están dados por consensos avalados por la Sociedad Mundial de Ondas de Choque, el cual también es apoyado por las sociedades continentales. Este es el típico perfil de las ondas de choque focales, que se caracterizan porque son un cambio abrupto de presión que viaja a una velocidad mayor que la del sonido. Se caracterizan por un pico de presión de gran amplitud que tiene un corto tiempo de crecimiento, que es menor de 10 nanosegundos, que tiene una corta duración, alrededor de 10 milisegundos, y es seguido de una rápida caída de la presión hasta transformarse en una onda de presión negativa. Clásicamente se describen tres tipos de generadores de ondas focales. En primer lugar, como vemos a la izquierda, los generadores electrohidráulicos. En este esquema ustedes pueden ver que hay una bujía o electrodo que es sometido a una corriente de alto voltaje donde se produce una explosión. Esta explosión se refleja en las paredes del cabezal y se proyecta como un foco a nivel del paciente. En el centro ven un generador electromagnético. En este caso, lo que se produce es la vibración de una membrana metálica por la descarga eléctrica y una lente acústica focaliza esa energía en un foco en el paciente. Y finalmente a la derecha pueden ver lo que es un esquema de un generador piezoeléctrico, en el cual existe la distribución de cristales
de tipo piezoeléctrico sobre una superficie esférica, y la descarga de alto voltaje aquí provoca un cambio en la geometría de estos cristales que produce la formación de la onda a partir de también de una focalización, de un fenómeno de focalización. Si nosotros somos estrictos en la definición, el generador que genera de por sí una onda de choque, siempre y cuando sea a nivel de alta presión, es decir, trabajando con alta energía, es el electrohidráulico. Pero también el electromagnético y el piezoeléctrico, a través de los mecanismos que tienen, terminan generando una onda focal. Como ven, el tamaño del foco de cada uno de estos generadores es distinto. También hay variables, por ejemplo, hoy existen generadores piezoeléctricos de un solo cristal que harían que el tamaño del foco sea mayor. Y también se ha propuesto la formación de ondas de choque a partir de generadores diamagnéticos, es decir, que van surgiendo distintas alternativas, pero en definitiva lo que nos interesa es el resultado final, que es la onda de choque que tiene efecto terapéutico. Este es el perfil típico de las ondas radiales. Como pueden observar, son absolutamente distintas a las ondas focales. Se caracterizan porque su tiempo de ascenso es mucho más largo y el campo de presión generado es mucho más bajo. Es decir, que desde el punto de vista físico son distintas a las ondas focales. ¿Cómo se generan las ondas radiales de presión? Son llamadas también ondas balísticas porque hay un proyectil dentro del aplicador que se desplaza, ya sea por presión de aire a partir de un compresor o por aceleración electromagnética que provoca el desplazamiento del proyectil que impacta contra el aplicador generando la onda de presión. Estos aplicadores también se llaman, en el caso de los de presión de aire, neumáticos. ¿Ondas radiales y focales son la misma cosa? Basta hacer un análisis comparativo de los esquemas de las ondas focales y de las ondas radiales de presión para notar que desde el punto de vista físico son muy distintas. Las ondas focales tienen un pico de presión que llega a ser 100 veces más alto que el de las ondas radiales, y las radiales tienen un pulso de duración 1000 veces más largo, es decir, que las focales tienen una duración 1000 veces más corta. Por otro lado, si comparamos las ondas radiales y las ondas focales en lo que respecta a la aplicación, no presentan las radiales un foco secundario, a diferencia de las focales. La superficie del aplicador en las ondas radiales es el punto geométrico donde se concentra la mayor presión y la mayor densidad de energía, y estas caen bruscamente a medida que se van alejando del aplicador. Entonces, volviendo a un referente de la física de las ondas de choque, podemos decir que las ondas radiales, que fueron llamadas durante un tiempo ondas de choque radiales, no son estrictamente hablando ondas de choque, sino que son ondas radiales de presión, porque los equipos balísticos no generan ondas de choque. Además, también es importante aclarar que más allá de esto no significa que no sean útiles y que no sean capaces de generar un efecto biológico, porque esto está relacionado con la forma de la onda de presión, y pueden diferir las ondas radiales de presión y las ondas de choque focales en cuanto a su física y su mecanismo de acción, pero su indicación terapéutica es muy concreta y si es respetada, los resultados van a ser muy positivos. ¿Cómo medimos a las ondas, tanto a las radiales como a las focales? Antes de pasar a las unidades de medición, debemos ponernos de acuerdo con algunas definiciones. En primer lugar, energía es la capacidad para hacer un trabajo. En segundo lugar, trabajo en física es el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo por el desplazamiento del mismo en la dirección de esa fuerza. Pero esta es una definición en el área de la mecánica. Podríamos tener definiciones de trabajo en lo que respecta a la termodinámica, al magnetismo, a la química, etc. En tercer lugar, potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo.
En el caso de una onda acústica, se define a la potencia por la energía contenida en esa onda por unidad de tiempo. Finalmente, presión es la fuerza en dirección perpendicular a la superficie sobre la que se aplica. Las unidades de medición más corrientemente utilizadas en el campo de las ondas focales y las ondas radiales son unidades de presión, que se miden en bar o en megapascal, sabiendo que 10 bares equivalen a un megapascal. Unidades de energía, que se miden en joules o en millijoules. Unidades de densidad o flujo de energía, que se miden en millijoules por milímetro cuadrado. Y la frecuencia, que es la cantidad de ciclos o pulsos por segundo, que se mide en hertz. La forma en que se expresan las unidades de medición generan cierta confusión en la práctica e incluso en las publicaciones. Por un lado, vemos arriba lo que sería un esquema de un equipo de ondas focales. En la mayoría de los mismos se acumula energía eléctrica en un capacitor y esa energía se libera abruptamente en un determinado momento hacia el transductor electroacústico que transforma esa energía eléctrica en energía acústica. Hay una relación entre la energía entregada por el capacitor y la energía de las ondas, pero no puede tomarse en forma directa la medida de la energía que entrega el capacitor con la medida de la onda. Lo mismo sucede en los equipos de tipo radial, que en lugar de un capacitor tienen un compresor que genera una determinada presión que se mide en bar. Tampoco podemos extrapolar en forma directa la energía que va a recibir el paciente por la presión que genere ese capacitor. Por supuesto que hay una relación proporcional, pero eso puede variar de un equipo a otro. Lo que recibe el paciente, en realidad, es lo que se llama un flujo de energía, que es la potencia de la onda. Y eso se expresa en millijoules por milímetro cuadrado de tejido. Una de las formas de medir la potencia es lo que se denomina densidad de flujo de energía, que define la distribución de la presión en forma espacial y temporal y es propia de cada dispositivo de ondas de choque. Se calcula en millijoules por milímetro cuadrado, en este caso de tejido, y si queremos conocer la energía total efectiva de un tratamiento, deberemos multiplicar la densidad de flujo de energía de cada pulso por el número de pulsos. Haciendo una analogía con la óptica, podríamos decir que, sobre todo en los generadores electrohidráulicos, a partir del lugar de formación de las ondas, de donde está el transductor que transforma la energía eléctrica en acústica, se produce la generación de las ondas de choque que van a converger en un foco 2 a nivel del paciente. Si nos ponemos en estrictos, esto vale específicamente para los generadores electrohidráulicos, pero se ha extrapolado y se ha utilizado esta figura también en el caso de los piezoeléctricos y de los electromagnéticos. Definiremos como profundidad de penetración a la distancia desde la superficie de acople hasta el foco acústico que se produce dentro del cuerpo del paciente. El área en la que se distribuye la presión es llamada volumen focal y tiene un pico máximo de concentración de presión que es P+. Pero también hay otros parámetros que deben ser definidos. El área -6 dB es aquella en la que la presión positiva es de al menos un 50% en relación al valor del pico máximo. Es muy importante tener en cuenta que el tamaño de esta área variará enormemente de acuerdo al tipo de equipo, al tipo de generador y al modelo que estemos considerando, y no puede extrapolarse la información de uno a otro. Otra zona que ha sido descripta es la de 5 megapascals, que es aquella en la cual la presión está por encima de 5 megapascal. Se considera que es la presión mínima como para que exista un efecto terapéutico.
Pero es importante tener en cuenta que tanto esta área de 5 megapascal como también otra área que ha sido definida, que es la de 10 megapascal, lo han sido en relación al uso de las ondas para la litotricia y no necesariamente pueden extrapolarse a la práctica del tratamiento de la patología musculoesquelética. Empíricamente se ha hablado de niveles de flujo de energía que son bajos entre 0 a 0,20 milijoules por milímetro cuadrado, medianos de 0,20 a 0,40 milijoules y por encima de 0,40 se consideran niveles de energía alto. Esto, si bien es discutible, es una referencia para la indicación de los tratamientos y el nivel de energía que necesita cada patología. ¿Cómo interactúan las ondas con la materia? Como toda onda, las ondas radiales y focales no escapan a las leyes de la física. Entonces, al producirse el pasaje hacia un medio que tiene una resistencia acústica distinta, se dan distintos fenómenos, como por ejemplo el de reflexión, que es el cambio de dirección de la onda que al entrar en contacto con un medio distinto va a generar que parte de esa onda se desvíe y vuelva al medio que la originó. Otro fenómeno es el de refracción, por el cual la onda cambia de dirección al pasar a un nuevo medio. Por el fenómeno de difracción, la onda se distorsiona y se propaga en distintas direcciones. Parte de la onda, finalmente, también es absorbida. La impedancia puede jugarnos en contra, porque si existen, por ejemplo, en la zona de acople entre el equipo y la superficie del paciente a tratar, burbujas de aire, esto genera una pérdida de energía muy grande. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el acople tiene que ser adecuado. Pero por otro lado, también nos puede jugar a favor, porque en ciertas áreas en las que haya una impedancia distinta, por ejemplo, entre partes blandas y hueso, nos puede ser útil que se produzca una tensión mayor porque el efecto terapéutico podrá ser más marcado. ¿Qué es y para qué sirve el fenómeno de cavitación? Las burbujas pueden ser formadas en un medio líquido por dos mecanismos. Por un aumento de la temperatura, como sucede al hervir agua, manteniendo la presión constante, o a una temperatura constante disminuyendo la presión, y así es como se produce el fenómeno de cavitación. En el tema que nos atañe, la formación de cavitaciones es tanto determinada por las ondas focales como por las ondas radiales y tiene un efecto terapéutico, pero también se ha considerado que algunos de los efectos secundarios que pueden provocar están relacionados con las cavitaciones. ¿Y cómo se genera esto? Los tejidos tienen burbujas que bajo, en el caso de las ondas de choque, el aumento importante en la presión que genera la emisión de esta onda, provoca una compresión de estas burbujas con un aumento muy grande de la presión dentro de las mismas. Al pasar la onda, se produce la onda de presión negativa que determina un cambio abrupto en la presión y estas burbujas terminan estallando. El estallido de las burbujas determina la formación de microjets y ondas de choque secundarias que tienen influencia, como les decía, tanto en el efecto terapéutico como en los efectos secundarios. Tanto las ondas focales como las radiales producen este tipo de fenómeno. Así como las ondas radiales y focales tienen diferencias desde el punto de vista físico, también esto se manifiesta en los niveles de riesgo. Las agencias que reglamentan la venta y distribución de equipos médicos son muy claras al respecto.
Por ejemplo, este es un reglamento del Mercosur aprobado por la Agencia Argentina de Vigilancia que refiere que si un producto médico no se destina a utilizarse exclusivo o principalmente en una parte específica del cuerpo, es decir, que tiene distintas indicaciones de uso terapéutico, se considerará para su clasificación en relación a su riesgo con su utilización más crítica. La FDA, por ejemplo, autoriza la comercialización de equipos de ondas de choque focales para uso musculoesquelético con un professional labeling, que es, digamos, a quién está destinado e indica que debe ser vendido solo a médicos. Y en lo que respecta al patient's labeling, es decir, la indicación a los pacientes de que deben ser asistidos por médicos certificados. Eso en el caso de las ondas focales. Por otro lado, la agencia europea que supervisa la utilización de equipos médicos también clasifica a los equipos litotrictores como de tipo 2B, que son potencialmente peligrosos por la forma en que se produce el intercambio de energía. A diferencia de la clasificación de equipos 2A de los que se utilizan habitualmente para fisioterapia. Estos conceptos están también reflejados en los consensos de las sociedades científicas que refieren que el uso de ondas focales es de incumbencia estrictamente médica. Quiero agradecer finalmente al doctor Achim Loske por su continuo apoyo y su colaboración desde el punto de vista de la física para la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque y recomendar la extensa bibliografía que este autor ha publicado. Muchas gracias por su atención.